la Sagrada Escritura una historia donde un gran rey está caminando por el bosque y se encuentra a una esclava bañándose en el río. El rey se enamora tanto de esa esclava que la busca y le propone matrimonio. La libera de su esclavitud y la convierte en reina. Eso es lo que Dios busca hacer con cada una de nuestras almas. Esa fue la historia de Israel y esa es nuestra historia. Dios nos ha encontrado en el río de nuestra vida, esclavizados por el pecado, y Él lo que busca es hacernos reyes junto a Él. Él lo que busca es entrar en una relación directa de comunión, mejor y perfecta con cada uno de nosotros en lo personal. Busca ataviarnos como aquel rey atavió a esa esclava y la convirtió en esposa y reina. Es lo mismo que busca hacer Dios con nosotros. Pero ¿saben cuál es el problema? Que Dios se comporta con decencia. Dios no va a forzar el sí de esa esclava. Así como Dios esperó a Israel durante 40 años, durante todo ese tránsito por el desierto, así Dios nos espera a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que se prepara el alma para ese encuentro con Dios? ¿Cómo el alma le responde a Dios? Dios nos llama, pero no basta solo con el llamado divino. Imagínense que alguien se te declarara, que alguien declarara su amor y tú enmudecieras. No, una relación implica que haya comunicación entre las dos partes. Dios ya habló, Dios ya expresó su amor, Dios te quiere. El problema es cómo le respondo yo a Dios, cómo le digo, Señor, yo también te amo. Miren, es muy complicado porque nosotros no estamos preparados para amar a Dios. Es como subir una montaña. No sé si ustedes han subido montañas, imagino que sí. Es complejo, ¿de acuerdo? Yo todavía me acuerdo. Hay una montaña que yo subí en Saltillo. Es horrible. Porque llegas a la montaña, ves la cima y tú dices, yo quiero llegar a esa cima. Pero el problema es cuando comienzas a caminar y te das cuenta de que es extremadamente pesado. Porque la pereza te invade y tú dices, no es posible, vengo caminando solo 10 minutos y todavía me falta muchísimo. Pues así es con la vida espiritual. Uno dice, pues ya comencé, pero ¿cómo voy a llegar yo hasta allá si ya voy cansado? No es posible, no lo voy a lograr. Y se acabó el asunto. Abandonamos completamente nuestra vida espiritual. Pero no. Los teólogos tienen algo que enseñarnos. Ellos dicen que la vida espiritual es un gran camino. Un gran camino que puede ser dividido en 3 tramos. El primer tramo es la vía purgativa, que es como subir a esa montaña. Voy subiendo y siento que me purga el alma. Porque ya me cansé. Apenas voy comenzando y ya voy cansado. Es muy normal. Es extremadamente normal. Iniciar es lo más complicado. Pero ¿saben qué? Iniciar es ya casi la mitad del camino. ¿De qué se trata esta vía purgativa? En la vía purgativa se trata de purgar el pecado mortal. El pecado mortal es la debilidad del hombre, es la separación por completo de Dios. Estar en pecado mortal es no tener ninguna relación con Dios. Nosotros, como queremos a Dios, tenemos que dejar a un lado el pecado mortal. Dios no se lleva con el pecado mortal ni puede llevarse con él. Es el único elemento que Dios nos pide que no tengamos en nuestra relación con él. Es purgar ese pecado, quitarnos ese pecado de un lado. ¿Y cómo se hace eso? Nuestra naturaleza ya está habituada al pecado y no solo eso, tiene una inclinación al pecado. Necesitamos ejercitarnos. Es el mismo ejemplo de la montaña. Estamos nosotros pasivos, sin ejercicio físico y obviamente no tenemos condición para subir esa montaña. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer ejercicio para poder subir esa montaña sin ningún problema. Ese ejercicio es el ejercicio de la virtud. ¿Pero qué es la virtud?
La virtud es el hábito de realizar obras buenas, ¿de acuerdo? Ahora, una obra buena no es un hábito. Una obra buena no es una virtud. La virtud es el ejercicio y práctica constante de las obras buenas. Pero ¿qué pasa si fallo? Si fallas no pasa nada. Un solo acto malo no significa un vicio, así como un solo acto bueno no significa una virtud. Pero ese ejercicio de la virtud debe ser alimentado. Es decir, si tú vas a hacer ejercicio para ponerte en condición y subir la montaña, necesitas nutrirte, alimentarte, porque de otra manera no vas a poder. Entonces, ¿dónde está esa alimentación? Esa alimentación está en la oración. Está en esa comunión con Dios, donde Dios te dice, sigue, adelante, yo te voy a ayudar. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, dice San Pablo. Estoy contigo hasta el último momento, nos dice Dios. Dios nos empuja. En una ocasión en la que estuvo muy turbada y tentada Santa Catalina de Siena, habiendo superado la tentación, le recrimina al Señor: Señor, ¿por qué no me ayudaste cuando la tentación más me estaba atacando? Y él le respondió: no hubieras podido si yo no te hubiera sostenido. Nuestro sostén es la oración. ¿Y qué tipo de oración? La oración vocal, que es la que todos estamos acostumbrados, y la oración que se llama mental. La oración mental es la famosa meditación, donde reflexionamos acerca de las verdades eternas para que esas verdades se claven en nuestro corazón y podamos vivirlas mejor, vivirlas como a través de la virtud. Segundo tramo de este camino lo conocemos como vía iluminativa. ¿Por qué iluminativa? Porque nosotros hemos cogido mayor condición, estamos mejor dispuestos para recibir las gracias de Dios, para recibir esas comunicaciones o emociones del Espíritu Santo que nos guían por el camino. ¿Cuál es la diferencia de esta etapa con la anterior? ¿Cuál es la diferencia entre la vía iluminativa con la vía purgativa? En la vía iluminativa, el pecado mortal no ha sido vencido. Nunca es vencido a lo largo de toda la vida espiritual. Siempre es un riesgo. Sin embargo, ya casi no se cae en pecado mortal. El pecado mortal posiblemente podríamos decir que está casi erradicado. La constante ahora es el pecado venial, el pecado leve, contra el cual estamos luchando. Ya hemos casi vencido el pecado mortal y ahora nuestra guerra es contra el pecado venial. ¿De acuerdo? Pero al haber vencido o haber casi vencido el pecado mortal, el estado de gracia se ha convertido en eso, en precisamente un estado. Nos encontramos en gracia. Ahora, en ese estado de gracia, donde tenemos mejor condición para la virtud y estamos mejor dispuestos para la oración o la comunión con Dios, podemos encontrar que nuestra virtud ha crecido, se ha fortalecido. Ya hemos logrado grandes avances en las virtudes humanas y hemos recibido de Dios grandes avances en las virtudes teologales. ¿Cuál es la gran diferencia, diría yo, para esta etapa? La gran diferencia está en la oración. La oración dejó de ser vocal, dejó de ser discursiva, dejó de ser ese ejercicio de preguntas y respuestas y reflexiones, a crearse en nuestro corazón una serie de afectos. Paladeamos esos afectos. Ya el pensamiento, ya la reflexión queda a un lado y nos dedicamos realmente a un ejercicio de amor. Créanme, el amor está en dos cosas: en el sacrificio por el amado, que es la asquesis, el ejercicio de la virtud, y en la contemplación del ser, del objeto amado. ¿De acuerdo? La oración afectiva es esa contemplación, pero como somos todavía inexpertos, Dios nos regala pequeños dulces, pequeñas gracias, donde nosotros encontramos gran satisfacción en la oración, gran alegría. Por eso podemos ver un impulso muy grande de fervor, una alegría tremenda en esa oración afectiva. Parte, el último tramo de este camino, de este ejercicio cristiano, de nuestro desierto, ya a punto de llegar a la tierra prometida, es la vía unitiva. Es un momento donde Dios ya no puede soportar estar lejos del alma, donde Dios tiene esa necesidad de acercar el alma hacia sí y entramos en una etapa de contemplación divina,
Dios se muestra el alma, ya no puede resistirse, ya no puede esperar a que se caiga ese telón que nos separa al alma de Dios, y se abalanza sobre el alma y la lleva a una nueva etapa de oración. Y esa etapa de oración es la etapa contemplativa. Allí es donde vemos o hemos leído acerca de los arrobamientos místicos, hemos leído acerca de la contemplación infusa. Realmente la contemplación en la vía unitiva ya es infusa. No significa que vamos a estar con los ojos blancos como nos imaginamos a los santos del siglo XVI. No, pero en el ejercicio de la oración nosotros ya sentimos que estamos con alguien. Ya vemos que no somos nosotros quienes pensamos, sino es que alguien más piensa por nosotros. Alguien más está allí junto a nosotros en la oración. Pero pasa algo. El alma todavía no está lo suficientemente dispuesta, porque les voy a decir algo. No basta la virtud para alcanzar a Dios. Les voy a decir lo más trágico. Nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para terminar nuestra travesía y llegar a la cima de la montaña. Pero allí está Dios. Allí Dios nos levanta y nos sube a la montaña. Esa esclava no puede ser reina, a menos que el rey con toda su fuerza la haga reina. Esa es la vía unitiva. Dios nos entrega todos los dones necesarios para purificarnos y hacernos reyes junto a Él. Y allí es cuando Dios nos otorga los dones del Espíritu Santo. Ya la virtud ya no opera el don. Vemos a los grandes santos haciendo los actos más heroicos de santidad, pero les voy a decir un secreto: esos no son los santos. Ese es Dios actuando por los santos. Pero la bondad de Dios está en reconocerle al santo su actuar heroico, a pesar de que sea impulsado por Dios. La barca llegó al otro extremo. La barca cruzó ese mar, llegó al puerto. No sola, sino por el impulso del aire. Pero el aire se hace a un lado y le reconoce a la barca el haber llegado. Ese es el culmen del amor divino. Dios nos lleva hacia Él pensando que nosotros llegamos a Él, cuando siempre ha sido Él quien nos ha empujado, siempre ha sido Él quien nos ha llevado, siempre ha sido Él quien nos ha amado. Por eso, no amar a Dios es una gran tragedia, porque es desaprovechar todo ese impulso, todo ese empuje, todo ese amor que Dios nos profesa. Te amé desde el vientre de tu madre. Esas son las 3 etapas, las 3 edades de la vida interior que responden a la pregunta más grande: ¿cuál es el fin del ser humano? Y todavía creo que hay una más grande: ¿cuál es mi fin? Mi fin es Dios. Si quieren saber más acerca de las 3 etapas de la vida interior, pueden leer a Antonio Rollo Marín, al padre Garrigou Lagrange, a Iraburu o también a Adolphe Tanqueray. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que este video les haya servido.